El caso del barrio Domingo Savio, que saben ustedes que se anunció, el presidente lo anunció, que iban a hacer lo que se hizo más o menos con la barquita. Pero ahora sucede de que dicen que no va a ser ahí, que va a ser en otro sitio. Y ha creado mucha confusión y desilusión. Por eso Linet Vargas se ha trasladado al sitio y nos va a hablar de esta grave situación. Buenas noches, ¿cómo estás, Linet? Muy bien, Nuria, gracias y buenas noches. Así como mencionas, los residentes tanto de la Ciénaga como de los Guandules se encuentran en una consternación, pero sobre todo confusión, luego de que, como mencionaste, el pasado viernes la urbe diera la noticia de que el 67% del suelo no es habitable y ahora los residentes no saben qué será de su futuro. Pero en el reportaje vamos a explicar cuál será la posible solución que darán las autoridades y vamos a ver sobre todo cómo se encuentran, el estado en el que viven estas personas, que lamentablemente es alarmante. Bueno, y explicar un poco la situación de confusión creada por un anuncio de un presidente que si no se estaba claro todavía de dónde podía ser y cómo era el proyecto, no debió anunciarse, para no crear falsas esperanzas y sobre todo dilación. Porque si ahora, Linet, es que se está buscando que dónde puede ser ese proyecto, lo hará el próximo gobierno que suba al poder, si lo hace. Así que veamos el reporte de Linet Vargas. El agua se me mete, semanas de abajo, y cae gotera, mucha gotera. ¿Eso por el río? Sí, y mano el agua y no me vale sacar agua. Mira, la mano enferma la tengo en los pies de sacar agua. La contaminación del río contiene muchos malos olores en animales que tiran, tú oyes, pero después ya, entonces que a través del tiempo uno se acostumbra. Fue precisamente el 27 de febrero del 2017, en el discurso de rendición de cuentas con motivo del 173 aniversario de la Independencia Nacional, que el presidente Danilo Medina anunciara el proyecto de transformación urbana integral Nuevo Domingo Savio, que comprende los marginados barrios capitalinos, La Ciénaga y Los Guandules, con el fin de beneficiar a 45.000 personas que se encuentran viviendo en condiciones vulnerables, para reconstruir más de 1.400 hogares. Nos hemos propuesto abrir el barrio, conectarlo con el resto de la ciudad y hacer de él un ejemplo de orden y seguridad y buena convivencia comunitaria. ¿Cómo lo haremos? Primero, liberaremos los espacios necesarios para garantizar la buena circulación. Seguiremos con un correcto alumbrado, alcantarillado y construcción de parques, escuelas y estancias infantiles. Liberaremos por último la zona vulnerable a la inundación y la devolveremos al río, construyendo un paseo y parque fluvial a su lado. También se prometió la creación de oportunidades de empleo y formación para los pobladores, entre otras cosas. Ilusionados y deseosos, los residentes esperaron el proyecto durante todo un año, pues así se mantuvieron las autoridades anunciando los avances del mismo, prometiendo que para principios del 2018 empezarían los trabajos de construcción. Incluso la primera semana de enero, el director ejecutivo de la Unidad para la Readecuación de la Barquita y Entornos URB, José Miguel González Cuadra, informó que el 1 de febrero podría iniciar la reconstrucción del proyecto. Pero las cosas dan un giro inesperado pocos días después, cuando el pasado viernes 12 representantes de la urbe dieron a conocer mediante una rueda de prensa que los estudios arrojaron que el 67% del territorio de Domingo Savio es un suelo no urbanizable y se desestimó el levantamiento de un complejo habitacional. Nosotros no podemos lanzar una inversión de esta magnitud sin tener la validación de esa información que se tenía. Por eso hemos agotado estos meses en validar esa información preexistente. Inmediatamente, el director del Instituto Nacional de Vivienda, INVI, Mayovanex Escoto, anunció las posibles negociaciones para reubicar el proyecto Domingo Savio hacia Villamella, lo que generó mayor descontento y confusión entre los residentes de La Ciénaga y Los Guandules. Iba a empezar el proyecto a principios de febrero. Entonces nosotros no tenemos conocimiento de nada de lo que estaba pasando. ¿A dónde nos íbamos a llevar? ¿Qué iban a hacer con nosotros?
Pero pareciera que ya es una costumbre para los funcionarios hacer anuncios de futuros planes sin ni siquiera consultar. Pues resulta ser que el alcalde de Santo Domingo Norte, René Polanco, aseguró que ninguna autoridad se comunicó con él para plantear estas posibilidades, que por lo contrario se enteró al igual que toda la población por la prensa. Nosotros no nos oponemos, lo primero que queremos saber para conocer cuál es el plan real que tendría en este caso el gobierno central con relación a dónde debían, o sea, a qué lugar del municipio de Santo Domingo Norte irían a parar pues estas personas que serían desalojadas de estos sectores que tienen que ver con el proyecto Domingo Sabio. Todo este enredo lleva a muchos a preguntarse cómo es posible que la urbe no realizara el estudio de suelo antes de que el presidente anunciara el proyecto un año atrás y se hubiese evitado lo que estamos viendo ahora. Pues esto ha dejado al presidente en una posición cuestionable, demostrando una falta de planificación, sobre todo cuando ya se tenía aprobado en el presupuesto del 2018 2.000 millones de pesos para el mismo. Lo que vemos ahora y se pone en evidencia es que no existen niveles de planificación para intervenir una zona con esta característica, porque el anuncio que hizo el presidente de la República el año pasado en la Asamblea Nacional, pues al día de hoy las propuestas y las políticas que se iban a implementar pues han ido cambiando, pero lo grave es que distintos funcionarios de distintas instituciones tienen posiciones o modalidades distintas de intervención. Eso ha traído muchísimos inconvenientes aquí en la gente, hay mucha incertidumbre, la gente está desesperada, no sabe nada, se dijo que ahora el día primero posiblemente iban a sacar gente de acá. Organizaciones como Ciudad Alternativa, un organismo no gubernamental que trabaja en la asesoría, investigación y acompañamiento a organizaciones sociales para abordar la problemática urbana, se unen a los reclamos de los residentes con relación a la falta de información e inclusión sobre los resultados del estudio, ya que desde un principio se integraron diferentes entidades no gubernamentales que servían como voceros de todos los residentes de la zona para buscar la mejor solución sin que nadie se viera afectado. No entendemos por qué se hace una rueda de prensa y sin dar las informaciones pertinentes, que eso es una cosa, la gente está buscando información, nosotros queremos información. Entonces, se deslegitimó este proceso que ya estaba construido con la comunidad, se hace una rueda de prensa fuera, generando todo este tipo de situación que no contribuye al avance del proyecto realmente. Sin embargo, el asesor científico del Poder Ejecutivo en Geociencias, el ingeniero Osiris de León, asegura que Urbe nunca ha considerado la opción de trasladar el proyecto a Villamella, lo que agrega mayor confusión. Un funcionario del gobierno de buena fe planteó la posibilidad de que como hay terrenos hacia la zona de Villamella, se podría pensar en la posibilidad de articular un proyecto para movilizarlos allí, pero realmente Urbe no ha considerado la posibilidad de ese desplazamiento porque lo evaluó en principio y llegó a la conclusión, después de analizar todos los datos del censo de población, vivienda y ocupación, que la gente no tenía interés para irse lejos de ahí, de ese lugar. Existe falta de información, de comunicación también con las autoridades en el ámbito municipal, es el caso de Santo Domingo Norte. Entonces, por eso es importante que un proceso de esta naturaleza sea sobre la base del diálogo, de buscar consenso. El ingeniero de León explica que las nuevas prevenciones sobre la construcción del Domingo Sabio surgen luego de los huracanes que ocurrieron en septiembre del año pasado, donde autoridades internacionales alertaron a toda la región que cada vez más los fenómenos serían de mayor magnitud y era necesario proteger las zonas más vulnerables para evitar tragedias. Y uno vuelve y se pregunta, ¿hay que esperar que organismos internacionales les digan que esto afectaría? Los estudios de suelo que se hicieron en el año 2017, después del anuncio, más las alertas del Banco Mundial y de la Agencia Federal de Administración de Desastres de Estados Unidos, de que después de septiembre del 2017 debemos ver ahora los asentamientos humanos marginales a los ríos con otra óptica de mayor nivel de peligro con que lo veíamos antes de septiembre de 2017, se ha tomado la decisión de anunciarle al país y a la comunidad de que allí tenemos muy alto nivel de vulnerabilidad, tanto por la calidad del suelo como por el riesgo de inundación. En esta zona de la margen del río se vive mucha insalubridad,
muchos servicios básicos no llegan adecuadamente. Muchos servicios básicos no llegan adecuadamente por la misma precariedad de la comunidad. El servicio como el 911, el servicio de energía eléctrica también un poquito dificultoso por las condiciones del terreno. Asegura que únicamente serán desalojados las personas que se encuentren viviendo a orillas del río, que como pueden ver en esta imagen sería toda la franja roja, lo que expertos describen como zona A, que comprende la cota cero hasta los 3 metros de longitud. Al ver que el suelo es arcilla blanda, arena suelta y turba, que es un material compresible de pésima calidad para fines de construcción, Urbe ha llegado a la conclusión de que esa franja de 80 metros de ancho, donde hoy día viven unas 1.300 familias que totalizan cerca de 5.000 personas, no debe ser urbanizable, sino que esa zona tiene que ser devuelta al río. Estas 5.000 personas tendrán entonces que buscar una casa, apartamento o habitación en otro lugar. Es decir, la zona B, que no será desalojada porque no corre riesgo de inundación, así como tampoco la zona C. Pero una de las opciones que ofreció Urbe es entregarles dinero para que busquen otra vivienda, lo que muchos entienden no es la manera más factible, ya que eso no garantiza que se muden de sus casas, pero ciertamente mudarse es obligatorio, ya que Urbe pretende llevar estos desalojos antes de que comience la temporada ciclónica, es decir, de junio a julio, lo que ha generado el miedo de que muchos se queden en la calle. Nosotros lo que aspiramos es que las personas que salgan desplazadas, que tengan que desplazarse, se haga con la mayor dignidad y respetándole sus derechos. Nosotros nada más exigimos que de donde nosotros lo vayan a sacar, que sea el que tenga su casa, que lo lleven para su casa, que no lo dejen en la calle. De lo que tiene que ser la indemnización. Unos quieren vivienda, otros quieren que sea la remuneración económica. Pero, ¿cómo se forma Domingo Savio? Comienza a crearse en los años 60, después de la caída de la dictadura de Trujillo, cuando decenas de campesinos lo vieron como un espacio útil para alojarse, y fue creciendo poco a poco sin ningún tipo de control ni alcantarillado, tampoco una red de agua, convirtiéndose en un barrio consolidado que ahora cuenta con más de 45.000 habitantes, donde se construyeron escuelas, parroquias, canchas de recreación, parques y negocios de todo tipo. La realidad que viven estas personas es inimaginable. Hay que recordar que dicha zona es de las más precarias de nuestra ciudad, ya que han tenido, a través de los años, un crecimiento masivo y caótico, convirtiéndose esto en un problema de hacinamiento. Caracterizado por el hedor que emana de las cañas y del río Sama una vez se pone pie allí, cree uno que es lo peor que encontrará, cuando la realidad es que todavía queda mucho por describir. La suciedad y los desechos están a la orden del día. En la entrada de cualquier casa, en medio de los callejones, aguas negras que arrastran todo tipo de desperdicios, niños correteando descalzos sin miedo a lastimarse, casi todas las casas con el zinc oxidado y perforados, pero lo más sorprendente es cómo el patio de estas casas es el río Sama, donde muchas se encuentran arriba de sus aguas. Aquí empezamos a mostrarles la casa, por lo menos, para que ustedes observen bien las que están en la orilla del río, para que vean las condiciones que se está viviendo aquí en el barrio de La Ciénaga. Pueden pasar para que ustedes lo vean. Sí. Este es, por lo menos, son parte de ellas. Oye, hay muchas viviendas así mismo, que incluso están más próximos al río. Entren aquí, péguense aquí. Miren, aquí está. Se ven. Esas son que están, esas casuchas que están ya prácticamente entre el agua, que la gente se ha visto en condiciones de construir por medio a la dificultad que no tienen a dónde conseguir un terreno, un solar para fabricar, se han visto en esa situación de hacer su casita. ¿Y eso es una casa? Sí, ese es una casa. Y en esas mismas condiciones se encuentran negocios, también garajes y demás. Son unas condiciones riesgosas, pero ya uno se ha acostumbrado, porque lo único malo de esto es cuando vienen la temporada ciclónica, que el río sale y así.
El río Sama es la principal fuente de contaminación, ya que se ha convertido en un depósito de basura, de heces fecales, donde increíblemente salen personas a pescar y también a bañarse. El río, tú sabes que es una cloaca. O sea, todos estos sectores en la margen del río descargan ahí. Ahí va todo, los desechos humanos, de industria, para nadie es un secreto, hasta de hospitales. Entonces realmente se convierte en un ente de contaminación muy importante que afecta a nuestra gente. Urge hacer cambios inmediatos en estos sectores. Lo penoso es que se haya tomado tantos años en prestar atención a una zona tan necesitada y se haya permitido llegar a estos niveles de insalubridad. Esperamos que las autoridades empiecen con este proyecto en cuanto antes y que no ocurran más acontecimientos que provoquen el retraso del mismo y que causen en los residentes más consternación de no saber qué será de su futuro. Históricamente, las autoridades se han hecho de la vista gorda permitiendo estos asentamientos que se fortalecen cada vez más. Y hoy vemos el resultado de esta permisividad, costándole al Estado dominicano y a nuestros bolsillos miles de millones de pesos, que indudablemente pudieron evitarse.